Bueno, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en esta semilla agustiniana para este martes 12 de mayo del 2020. Como siempre, buscando para encontrar y encontrar para seguir buscando, diría San Agustín, en esta búsqueda incesante e inquieta de mejorar nuestra existencia humana y de tratar de encontrar siempre en esa riqueza, en este caso de nuestra tradición cristiana, más concretamente en San Agustín, en su profunda experiencia humana y de fe, siempre un motivo para fortalecer nuestra fe y un motivo para adentrarnos en el corazón, que es donde Agustín dice que habita siempre y en todo momento esa verdad, y animarnos todos los días a saber que podemos desde el Señor construir nuestro mundo interior y desde Él nuestras relaciones y nuestros vínculos cada vez más auténticos, más fuertes, más solidificados en el amor, pero un amor que nos ubica en el plano de unas consecuencias prácticas, para que no lo confundamos con algo simplemente romántico y pasional, ¿no? Yo creo que esa parte es bien importante. El amor no es una cuestión romántica, pasional, solo del momento. Vamos a adentrarnos un poco hoy. Quiero adentrarme hoy en un texto de Agustín, el de música. Fíjense, habla de la música, un poco un contexto. Música aquí, obviamente, en Agustín está integrada en todo un discurso sobre la perspectiva desde donde vemos a Dios. Entonces vamos a leer el texto y después paso a integrar un poco un comentario en el que sacaremos unas consecuencias prácticas como lo hacemos todos los días. Bien, vamos a leer entonces el texto. Muchas cosas nos parecen desordenadas y hasta perturbadoras, no porque lo sean en sí mismas, sino por su falta de perspectiva. Si alguien estuviese colocado a guisa de estatua en el ángulo de un edificio anchuroso y esbelto, estaría incapacitado para valorar la belleza de todo el conjunto, a pesar de formar parte de él, solamente de una parte. Tampoco el soldado que se encuentre en la línea de fuego puede captar la estrategia y la organización de todo el ejército. Entonces, ni la palabra aislada de un verso darse cuenta de la armonía de todo el poema. Vamos a adentrarnos entonces a meditar sobre esto, porque esto es bien importante, o sea, el quedarnos en la parte y olvidarnos de lo esencial o del todo, ¿no? En Agustín, bueno, una obra escrita hacia el año 387, calculen ustedes ya el tiempo que nos separa de esta meditación, para que calculen al mismo tiempo la riqueza que nos ofrece después de tantos años, de tantos siglos, ¿no? Agustín centra allí cómo se ordena, cómo está ordenado el universo desde Dios. Es un poco la reflexión de Agustín en ese contexto. Entonces, el orden, la belleza, la verdad y el modo. Así, allí, el orden del universo, según Dios, acontece desde ahí. Desde el orden, desde la belleza, desde la verdad y desde el modo. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro, es decir, desde Dios todo puede ser perfecto, aunque desde mis ojos no lo sean. Por ejemplo, mi gran amigo me decía en el comentario, hombre, es que la hormiga comparada con la belleza de otro animal puede ser fea. Digamos, una hormiga comparada con un pavo real, hombre, puede ser fea, pero en realidad es perfecta. Ella es perfecta en lo que ella es. Esto es bien importante. Ahora, todo es cuestión de perspectiva.
todo visto desde el único, o sea, desde él, desde el creador, y todo lo que participa del orden, de la belleza, de la verdad y del modo que él constituyó, es perfecto. Es perfecto, o sea, no es perfecto desde mi criterio, desde mi sola perspectiva, desde donde yo veo la persona o desde donde yo veo el mundo, sino que es perfecto porque él fue construido perfectamente, ocupa un lugar, un espacio, tiene una función, es él, para que vamos adentrándonos luego en las consecuencias. O sea, es cuestión de perspectiva, o sea, lo feo no es feo, digamos que es menos bonito. Esto es bien interesante. Lo feo no es feo, sino que es menos bonito. Lo falso no es falso, es menos verdadero. Vengan para colocar un ejemplo en aquello de que lo feo no es feo, sino menos bonito. Nosotros vemos una parte, pero cuando alguno se acerca en un modo más perfecto a algo, lo ve bello. Nosotros decimos, por ejemplo, hey, el que feo ama, bonito le parece. Hey, pero no es que sea una gran cosa, no es que sea un lord, no es que sea una belleza. Hey, pero ¿qué le miró esa mujer a ese man tan feo? ¿O qué le miró ese man a esa vieja tan fea? No, no es que sea fea. Es menos bonita según mis conceptos, pero es perfecta. Ella es ella. Y si cada uno nos miráramos desde esa perfección, sería algo pero muy interesante. Sería una consecuencia de reflexión más adelante, o ustedes analícenla, ¿no? Ahora, es una mirada parcial. En realidad, en Agustín percibe que no tenemos la entrada a la esencia de las cosas. Y en realidad piensa Agustín, solo las mentes brillantes, los espíritus finos, tendrán una visión de lo esencial y podrán ver más allá. Agustín ubica al hombre en el acontecer, en su acontecer de la vida en perspectiva de orden. De hecho, por ejemplo, llegará a afirmar, si quieres la paz, mantén el orden. La paz es el orden justo de las partes. Esto lo vamos a analizar en otro texto esta semana. De hecho, Agustín, hay una obra en la que él habla del ordo amoris, o sea, del orden del amor. ¿En qué consiste el amor ordenado? Va a decir San Agustín. Esto es una cuestión muy, pero muy interesante. Cuando decimos que incluso hay cosas que vemos y nos parecen, como dice Agustín, desordenadas o perturbadoras, pero a veces las estoy viendo desde mi limitada visión, y solamente Dios la ve en el todo de su conjunto, entonces ubicamos dentro de ese plano de perfección, desde donde lo concibe Agustín, a veces que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros concluimos de muchas cosas de la vida, esto es bien importante, de muchas cosas de la vida, los estamos solamente mirando desde mi perspectiva únicamente y no ampliamos un poco más el horizonte para entender qué puede haber de verdaderamente positivo también dentro de lo que estoy considerando una tragedia. Ahora, solamente para que vamos a irnos acercando a las consecuencias prácticas, solamente vemos una parte y no el todo. Nos enamoramos de una parte y no del todo. Nos enamoramos por los sentidos, pero llegar a lo esencial nos cuesta. ¿Por qué nos enamoramos? O sea, el tema del enamoramiento es un tema irracional. O sea, si yo tengo en mi cabeza a veces un esquema, no es que mi modelo de mujer o mi modelo de hombre o mi tipo de cosas. No, a veces llega el enamoramiento como un flechazo, como una cosa que conecta de una manera supremamente rara. Hey, ¿yo por qué me enamoré de esta cuestión? ¿Por qué pasó esta y esta situación? ¿Por qué está pasando esto y aquello? En fin, simplemente te enamoraste y a veces eso hace que cambie la visión de lo que se ve feo, de lo que se ve bonito. No, simplemente lo amo. Pero Agustín va a ir un poco más allá. Hey, ¿cómo debemos amar en un modo más perfecto? ¿No? Entonces, vemos solamente una parte y a veces nos quedamos en esa parte, y cuando estamos solamente en la parte, a veces perdemos de vista y nos damos cuenta que nos equivocamos muchas veces, ¿no? Ahora bien, visto ya desde otra perspectiva, y aquí vamos un poco adentrándonos a los niveles prácticos de esta reflexión,
valorar el sentido de la vida, nos comenta nuestro amigo psicólogo social, un poco expresaba, no desde la perspectiva cognitiva, desde el conocer o una capacidad de construir, de análisis de la realidad, que es muy compleja. La realidad siempre va a ser compleja, ¿no? Sino ver la realidad desde una perspectiva espiritual profunda, siempre abierta, a ver un poco más allá de las cosas. A veces incluso a lo que parece desordenado y hasta perturbador, es decir, cómo ir más allá de lo inmediato a ver lo esencial que no es invisible a los ojos, decía Saint-Exupéry en El Principito. Lo esencial, y lo hemos dicho en alguna otra ocasión, lo esencial es invisible a los ojos. Hay cosas que invisibles que solamente vemos con la mirada del espíritu, de la superficialidad, por ejemplo. Ahora, lo que está invisible a los ojos está visible el espíritu. Entonces a veces no vemos sino desde la materialidad de las cosas y no somos capaces de ir un poco más adelante y penetrar un poco en su espíritu. Hay situaciones que nos parecen en un primer momento vergonzosas y complicadas. Por ejemplo, mire, yo voy a colocar un ejemplo de esta situación. Hace ya bastantes años, hace algunos años ya bastante, digámoslo, un gran amigo mío, en su caminar de vida religiosa, bueno, en su caminar se encontró con alguien, se topó con alguien de quien se enamoró y bueno, cambió el rumbo el caminante, lo cambió. Y bueno, la perspectiva desde donde se estaba viendo todo esto en muchos de los compañeros o personas de aquel entonces, era de que esta persona le había dañado la vocación. Y de pronto en una discusión de esa sale también, yo salí de pronto a decir, hey, pero ¿por qué decimos que esa mujer le dañó la vocación? ¿Por qué no decimos que esa mujer le descubrió de pronto la verdadera vocación? Y de pronto Dios lo quería ir ahí y no en otra parte. Caminó hasta donde caminó y ya luego pues vienen otras razones de la vida, ¿no? Entonces el complejo del todo a veces es complicado. Pasan las debilidades, las miopías para saber mirar, las ofuscaciones, los embelezos, o sea, pasan muchas cosas. ¿Cómo aprender a mirar las cosas con profundidad? ¿Cómo no quedarnos en una sola perspectiva, sino ver la amplitud? Hay un escenario del espíritu donde podemos trascender y superar nuestras limitaciones, donde podemos entrar de verdad al fondo del corazón y saber que sí, que hay muchas cosas que no entendemos, que hay muchas cosas que nos han dolido, que hay muchas cosas que nos han tocado y nos han fracturado, pero Dios tiene un plan de salvación para mí y yo tengo que encontrar que en esos renglones torcidos de mi historia, donde me pude haber equivocado muchas veces, Dios va a escribir una historia diferente. Dios va a transformar mi vida porque me va a enseñar a saber leer desde Él y no desde mi perspectiva solamente de dolor, de víctima, ver la vida. Ver la vida desde los aprendizajes dolorosos. Esa también es otra de las cuestiones, ¿no? Entonces, se puede tejer desde el conflicto y la crisis una posibilidad. No nos quedemos en un solo lado, a veces nos hemos quedado anclados allí pensando, ay, bueno, y nos quedamos lamentándonos toda la vida, quejándonos, despotricando, echándole madres a todo el mundo y a todas las personas de lo que nos ha pasado y no nos levantamos y no vemos ahí. Esto fue quizás lo mejor que me pudo haber pasado. Hace unos 2 años con una persona, una gran amiga, tuvo una fractura de relación con alguien que en realidad la había tratado como un zapato. Y esta persona sufrió en lo más profundo de su corazón, mucho dolor, porque esta persona se había ido. Y resulta que haberse ido, desde la perspectiva de ella era el fracaso, su fracaso, lo que había superado. Pero desde la perspectiva de Dios era que había salido de su vida una persona
que le estaba haciendo daño, que la estaba perjudicando, que le estaba robando verdaderamente su capacidad de amar. Entonces esto es bien importante. Mirar las cosas en una perspectiva amplia, desde la perspectiva espiritual, saber que desde el espíritu sabremos mirar esencialmente cosas que de pronto en nuestro inmediato acontecer no la vamos a ver. Yo saludo a todas las personas que nos han acompañado en esta reflexión, a Socorro, a Corrilbel, a Paolita allá en Medellín, que Dios me la bendiga, princesa hermosa, a Luis Corona, en fin, a Nancy Benavides y a todas las personas que nos acompañan en este transcurrir del día a día de estas reflexiones, que en realidad, como decimos al principio, nos invita a eso, a entrar y a entrar en nosotros mismos. Ahora, bueno, les invito a las 2 de la tarde a nuestra Santa Eucaristía. Nuevamente, los que quieran poner sus intenciones, siempre las tengo abiertas ahí para que las pongan, ¿no? Entonces, nada, les deseo un transcurrir de jornada maravillosa y que Dios y la Santísima Virgen los acompañen. Buen día.